Gracias. Bueno, hoy, equipo, ¿Me lo sacó? Me lo sacó. se saca el arito No, no pasa nada. y mientras les voy contando, nos va a acompañar Paula, ex compañera de trabajo acá, Gracias. pero que ha hecho un montón de cosas en muchos lugares diferentes. Ya vamos a ver de qué va eso. Ponete cómoda y arrancamos. Dale. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué preguntas nos estamos haciendo? ¿Y cuáles son nuestros deseos? Durante todo el ciclo de la transición, nos estamos haciendo preguntas, básicamente preguntas de lo que sea. Ya saben, dónde vivimos, qué comemos, cómo trabajamos, el modo que tenemos de relacionarnos, todo eso. En medio de estas preguntas aparecen nuevas formas de vivir, donde podríamos reflejarnos, donde podríamos indagar, y son muchas personas. Hoy vamos a hablar de los nómades, aquellas personas que eligen el mundo para vivir. Puede ser hoy un lugar en Centroamérica, puede ser un poco más tarde en Europa, en cualquier lugar del planeta, y van persiguiendo sus sueños. A mí me gusta pensar que como los pueblos nómades, los tehuelches, van por su alimento. Aquellos iban por carne, por pesca, por alguna piel para cubrirse. Estos nómades, de los cuales queremos hablar, van por esos alimentos, ciertamente, pero también por alimentos espirituales, por deseos, por sueños, por cumplir. Por todas esas cosas van. Y la invitada de hoy forma parte de esa tribu. ¿Cómo estás, Pauli? Bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Un placer estar acá. Bueno, eh, con Paula nos conocemos hace como 20 años. Y Paula me contactó para hacerme una nota cuando yo estaba haciendo televisión en TN, en un bar que se llamaba Janio en Palermo, que ahora no se llama más así, que estaba en una esquina. Y me hizo unas preguntas tan interesantes y la vi como tan comprometida, tan metida con el tema, y después me llevó a hacer unas fotos al Museo Sívori. Y ahí empezamos a entablar una amistad que dura hasta ahora. De ahí viene Paula, después hicimos en este canal Efecto Mariposa, ganamos un Martín Fierro con ese programa, y un poco antes de la pandemia, Efecto Mariposa, que era periodismo performático. Podíamos hacer en Río Cuarto, en una carpa, concientización sobre todas estas cuestiones, hace no sé cuántos años, hace un montón, o en el mejor teatro de San Juan, o en los museos acá en Buenos Aires. Experiencias hermosísimas, pero no vamos a hablar de eso hoy. Hoy vamos a hablar de lo que está haciendo ahora Paula, de lo que hizo después de todo esto que yo les cuento, que compartimos y que conozco muy bien. Así que yo nunca me olvido algo que me dijiste a tu vuelta de un viaje de Brasil, creo que me dijiste, che, yo siento que mi casa vivía cerca del río, ya un poco dejó de ser esa casa y empiezan a ser otras casas, varias. Siento como que me siento cómoda en otros espacios y que mi familia sigue siendo mi familia, los quiero mucho, pero también tengo como una familia ampliada cuando voy a otros lugares. Era algo así, ¿no? Algo así, sí. Em, sí, creo desde chiquita tuve como esta curiosidad por ver qué más, ¿no? Como que sentía que había algo más detrás de esta frontera, ¿no? Que Sí. era mi casa. Em, y que la vida me fue trayendo esa posibilidad de conocer otros lugares, otras culturas, y en eso sí, conexiones que por un momento fueron hogar,
¿no? Y que Eso. algunas de ellas lo siguen siendo, otros han perdurado un momento, pero sí, ¿no? Y creo que aprendí y todavía estoy en ese aprendizaje, ¿no? De hacer casa acá. Claro. Bueno, ahí aparece, supongo, como una curva de aprendizajes que arranca en Brasil y por ahí nos podés resumir un poco por dónde te fue llevando esa búsqueda, esa curva de aprendizajes. La primera creo que empezó un poco antes de Brasil, que hice un viaje donde trabajé un poco de todo, iba trabajando desde bartender hasta lavar platos, hasta em, en un bar, y luego tenía este sueño de ser periodista de viajes, ¿no? Ujú. Y empecé a sacar fotos y a escribir mis relatos, después de eso llegué a Brasil, em, y muy acompañada por este viaje como de la escritura y de la fotografía, hasta que, como muchas personas, nos atraviesa una gran crisis, ¿no? Mm. Que puede ser separación, que puede ser crisis existencial, búsqueda de sentido. eh, y en ese momento llegó un viaje como, que me gusta decir, hacia adentro, ¿no? El Mm. verdadero viaje. ¿Región? ¿Por dónde andabas? En ese momento justo volví de Brasil, em, quedé en Argentina Ujú. y, y bueno, y ahí fue Ahí cuando... hiciste Y base, ahí hice base adentro, base, sí, fueguito. hice fueguito, profundizar, ¿no? También como esto de que un árbol para profundizar también necesita como cierta estabilidad y poder ir danzando entre el momento donde uno necesita movimiento y donde uno necesita un poquito de quietud. Ujú. Eh, y en esa búsqueda hacia adentro fue cuando en un momento sentí el impulso de volver a salir. eh, y ahí ya en este viaje de empezar a experimentar, bueno, con distintas medicinas, también con chamanes, a donde me fue llevando como un poco mi intuición. Eh, y me fui a México, estuve un año en México, después estuve por Portugal, volví para Argentina, después otras regiones de Sudamérica. Por ahí me fue llevando un poco la vida. ¿Hay que tener plata para hacer esto que vos decís? ¿Hay que ser millonario? ¿Hay que tener una buena posición económica? ¿Qué dirías sobre esto? Porque hay muchas personas que se preguntan esto. Bueno, esto es para gente que está muy bien, que la puede hacer. Yo creo que hoy en día, sobre todo, tenemos muchas formas, muchas herramientas, solo tenemos que abrirnos. Creo que lo más difícil es abrirse a esa incertidumbre, ¿no? De que tal Mm. vez, bueno, no sé cómo voy a hacer para sustentarme la semana que viene o el mes que ¿Qué es tu viene. caso, digamos, no? Sí, sí, lo fue durante mucho tiempo. Em, y creo que ahí somos una generación que está abierta a eso. Mm. Y hay muchas maneras de generar intercambios, ¿no? Entre trabajo, alojamiento. Hay maneras sí, de ir trabajando por temporadas, de ir trabajando con redes sociales, con todos estos nuevos formatos. Así que creo que no Claro, se necesita dinero para viajar. yo no te presenté de un modo determinado porque vos haces muchas cosas a la vez. ¿Qué une todas esas cosas que haces de alimentación? Ahora nos vas a contar un poco lo que haces en el agua. eh, nada, lo que contaste recién. Hay una diversidad de acciones. Yo no lo llamaría trabajo, me parece, porque me parece que disfrutás mucho de todo lo que haces a la vez, ¿no? Sí, y creo que aprendí de muy chica a tampoco identificarme demasiado con nada de lo que hago, Mm. ¿no? Porque eso como ayuda a la naturaleza de la impermanencia, que es nuestra Mm. propia naturaleza. Entonces, siempre me dio más miedo quedarme como atrapada O sea ahí que en, trabajaste el desapego todo el sí, tiempo. mucho. Y me encanta aprender nuevas cosas también, desafiarme a mí misma, ¿no? Mm. Como saber que podemos reinventarnos todo el tiempo, que podamos usar esta creatividad a nuestro favor. Y, y qué une todo lo que hago, creo que lo que me enciende. ¿Y qué cosas te encienden? Em, bueno, hoy creo que lo que me enciende es compartir
herramientas que me han ayudado mucho en estos momentos de crisis, en estos momentos de búsqueda de sentido. Em, entonces poder traer eso que a mí me hizo muy bien es lo que me enciende hoy. A ver si esto que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que te enciende. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk alone. Bueno, viendo esto, a mí lo que me aparece es como una tarea de mucho cuidado, de mucha amorosidad, de poder ver al otro, no solo de verlo y contenerlo, tocarlo en el pecho. ¿Qué es y dónde es? Bueno, esta es una terapia que se hace en el agua que se llama aguajara, tiene distintos nombres en distintos países y distintas disciplinas que lo van nutriendo, pero básicamente es una conexión profunda con la sabiduría del agua, con ese lugar en donde nosotros estuvimos respirando durante 9 meses y que creo que tiene mucha información para nosotros, ¿no? Es un lugar como de conexión con el todo, al que nosotros podemos acceder y de refugio, ¿no? También, como si fuese un regreso al útero materno. Y desde ahí, ¿por qué no volver a nacer? ¿Y dónde aprendes esas cosas? ¿El aprendizaje es el camino o qué? ¿Tiene que ver con las personas con quien te encontrás? ¿Con Sí, las experiencias que vivís? un poco de De todo, todo ¿no? eso, O ¿no? sea, creo que las personas que aparecen definitivamente muchas veces se da esa sincronía de que aparecen por algo y con lo que a uno también le genera curiosidad. Y en este caso yo recibí una terapia en México, tuve una experiencia muy profunda, muy hermosa, como de mucha certeza de profundizar por ahí, que además ya como creo que a veces nos olvidamos de que nosotros somos agua, ¿no? En un Un 80%. montón. Entonces, reconocernos en esa naturaleza creo que es muy poderoso. Entonces, cuando yo me reconocí en esa agua, en esas emociones, se hizo como muy fácil el camino de seguir aprendiendo y nutriendo ese camino con distintas personas y en distintos escenarios. Hablando de nutrir, ¿qué papel tiene la alimentación en estos lugares que decidís habitar, sea donde sea? Mm. Em, Digo, hay un factor en común que buscás, voy a Tailandia, busco este perfil de alimentos, no sé. Yo creo que en cada lugar crece lo que uno está necesitando, ¿no? Lo que las personas del lugar están necesitando. Entonces, busco que la alimentación sea lo menos envasada posible, que Mm. venga de la naturaleza misma y en lo posible agroecológica. Creo que hay mucho de eso y como generalmente viajo a espacios que tienen mucha naturaleza, no me es difícil llegar a esos lugares o a los productores locales de cada Y lugar. comer del lugar, digamos, Sí, sano y del lugar. sí. ¿Cómo son las relaciones amorosas para los nómades? Hablo de relaciones amorosas, no sexoafectivas exclusivamente, con otros seres. Porque estás un tiempo y te vas, y volvés y salís. ¿Cómo se dan? ¿Son más fuertes, menos intensas? ¿Qué características tienen? Creo que hay algo de cuando uno viaja donde ya no necesita representar un rol, ¿no? Un rol, una etiqueta. Entonces creo que muchas veces nos permitimos ser más auténticos, ¿no? Entonces en eso la persona con la que uno se va a encontrar y va a generar una conexión tiene chances de ser muy verdadera Mm, y puede ser más o menos intensa.
pero igual de rica, ¿no? No sé, creo Mm, que a veces el tiempo no determina la profundidad de una conexión, sea sí. un amigo, una pareja o un hermano, ¿no? Me haces pensar en el multiamor. Otra vez aclaro, no en el poliamor, Mm, en el multiamor. Por esto de que las personas tenemos una capacidad inacabada de dar y recibir amor. ¿Por qué no empezar a decirnos te amo, te amo, te amo, te amo? Como el buen día, ¿no? Pareciera que el te amo está destinado a nuestros hermanos y a una pareja más o menos formal que tengamos, porque si no tampoco le decís te amo, aunque... sí, como si fuese algo fuerte para decir que eso como, Mm, sí, nos pone en un lugar incómodo a la vez. eh, Estoy de acuerdo, podríamos mm. empezar a decirlo más. Y creo que ya se está diciendo Un mucho más, poco, ¿no? ¿no? En las nuevas generaciones. Sí. Hay que empezar a hablar más del amor y menos de la guerra, ¿no? Y no como una utopía por ahí, porque me parece que le dedicamos como mucho tiempo a la guerra y no a la inconveniencia de la guerra. Mm. Quiero compartir con vos algo que conoces, pero compartir con la audiencia, por supuesto, un fragmento más, algo más de vos. Que duela pero no quiebre, que queme pero no incendie, que calme pero no extinga, que la pena aporte y que la vida siga. Que duela pero no quiebre, que queme pero no incendie, que calme pero no extinga, que la pena aporte y que la vida siga. Bueno, ahí otra vez Sí. haciendo la actividad que nos contabas recién. Bueno, esta imagen a mí me devuelve idea de libertad, ¿no? De mucha libertad, de esa conjunción que nos hablabas vos, de la piel, los cuerpos con el agua, y vos pones al lado de esta publicación, que es una publicación en Instagram, soñé con una vida bailándole al mar, aparece Paula bailándole al mar, de tantas formas como fuera posible. Y el mar me dijo que la cosa no está para quedarse con las ganas, lo que veíamos ahí en la inscripción. ¿Y qué más? Porque ayer me mandaste unas fotos, por ejemplo, esta que estás metida en... ¿Esta es una tina con hielo? ¿Para qué te metiste ahí? Bueno, me gusta mucho meterme al hielo, es una terapia ancestral también, y que tiene muchos beneficios para el cuerpo eh, y a nivel celular, a nivel de tus mitocondrias. Para mí es como ir a hacer esa inyección medicinal de la semana, pero también Ah, es como una medicina. es una medicina, sí, es una medicina, pero que a la vez tiene la capacidad de dejarte en un estado de meditación muy profundo y también de practicar esto de sostener la incomodidad, ¿no? Cuando nosotros podemos como sostener esa incomodidad y atravesar ese desafío, eh, después genera mucha confianza, ¿no? Para todas las otras incomodidades que nos presente la vida. Así me lo tomo ¿Y cuando voy a aguantás? hacerlo. Sí, ¿Cuánto aguantás? y unos 7 minutos, 8 minutos, depende la temperatura del agua también. Acá veo una ronda en un espacio que supongo que es el mar, agua cristalina. ¿Dónde es esto? ¿Costa Costa Rica? Rica, Costa Rica. Hoy viene siendo mi base ahí, desde ahí viajo, pero hoy tengo una pequeña base. ¿Y tu actividad hoy, si debieras definirla, qué es? Mi actividad laboral. Sí. Doy retiros, brindo retiros de yoga, de meditación, de surf, de experiencias en la naturaleza, Mm. inmersivas y estas terapias del agua. Muy bien. Ahí dijiste surf y Yvon Chouinard, que es el dueño creador de la firma Patagonia de ropa, ¿viste? Había hecho un libro que se llama Que mi gente vaya a hacer surf. Para que esté bien, ¿no? Que mi gente hablaba de la gente que era colaboradora en su empresa. ¿Por qué es tan bueno el surf? Primero, creo que es una limpieza, ¿no? Ya conectar con el mar, hay una energía ahí de limpieza muy Ujú. linda. Creo que es un deporte desafiante que nos ayuda a estar como en mucha observación del mar. El mar
cambia todos los días. Entonces vos por ahí aprendiste a surfear en ciertas condiciones y el mar al día siguiente cambió, ¿no? Entonces otra vez trae la impermanencia y estar presente. Creo que la medicina de la presencia es una de las cosas más necesarias hoy. Y que cuando uno pierde la presencia en el mar, bueno, uno no puede surfear, uno termina de vuelta en la playa. Entonces, creo que por eso es tan hermoso, ¿no? ¿Cuál es el futuro que imaginás? El futuro que imagino creo que está muy vinculado a la comunidad, Ujú. a la tribu. Creo que me gusta mucho ese concepto de volver a ser tribu, ¿no? De volver a mirar al que tengo al lado. Siempre hemos dicho, ¿no? Espacios más pequeños, eh, volver a estar conectados con la naturaleza, con una educación diferente, con una alimentación lo más natural posible. Y también siendo puente, ¿no? No en una comunidad aislada, sino otra vez que haya diálogo y que haya conexión entre esa comunidad que por ahí está más inserta en la naturaleza y el que no. Qué bueno esto, porque tu tránsito, en definitiva, conocemos un retazo de tu tránsito, de algún modo nos lleva a pensar en la necesidad de tender puentes, ¿no? Entre esas diferentes comunidades o tribus, como Tal decís cual. vos, entre esos saberes, y ahí se produce una verdadera malla, me parece, ¿no? Sí, mucha de la gente que viene a los retiros tal vez trabaja en empresas multinacionales y creo que cuando llegan a estos lugares y tienen estas experiencias inmersivas, no creo que sea para todo el mundo vivir de esa forma, ¿no? Pero hay pequeñas herramientas que uno cuando las atraviesa por el cuerpo, después son semillas, ¿no? Que uno después se las lleva a su casa y no sabe cómo van a ir germinando. Pero es muy hermoso que sucedan estos puentes, porque yo también aprendo de esas personas, Claro. ¿no? O sea, nunca nadie está más arriba o más abajo. Creo que en esa horizontalidad es nutritivo para todos. Paula, ¿y qué preguntas te estás haciendo en este presente? Acabás de volver a Buenos Aires, de Costa Rica, de estas experiencias, de otros viajes. ¿Hay algunas preguntas que en particular te estás haciendo y que quieras compartir, por supuesto, con nosotros? Preguntas. Creo que la vida se va revelando de maneras en las que no me imaginaba, ¿no? Entonces, como me pregunto qué otros velos se irán corriendo Qué lindo eso. en mi vida y en la de las personas que tengo cerca. Eh, y sí, también me genera incertidumbre cómo avanzará este mundo, ¿no? Hay muchas personas como vos, que yo, o en el programa decidimos llamar nómades, que creo que es un poco así, ¿no? Que van viviendo un poco en cada espacio. ¿Te encontrás con muchas personas que viven así? Muchísimas. Como cuando uno entra a un submundo aparecen muchísimos más. Y me sorprende, sobre todo cuando me encuentro argentinos en otras partes del mundo viviendo de forma nómade, la creatividad, ¿no? La creatividad que usan para sostenerse es maravillosa, es maravillosa. Hacemos de todo. Y eso va a hacer falta para este mundo que necesitamos rediseñar, o para esta organización, si querés, que necesitamos rediseñar, ¿no? Sí. Como personas que sean creativas también, ¿no? Sí, es que somos creativos, ¿no? Somos. Como creo que de naturaleza somos creativos y solo nos falta como conectar con esa Eso. fuerza creadora que ya está. Y Ya reconocerlo, está ahí. ¿no? Reconocernos. Y a la política tradicional, ¿cómo la ves? ¿La ves o directamente no la ves? Y preferís, porque hay muchas personas, viste, que ya a esta altura dicen, esto no me representa, esto no me aporta nada. Entonces voy como girando en paralelo en el mundo que yo puedo procurarme, ¿no? Sí. Sí, y elijo nutrirme y aprender tal vez
de esas bases, ¿no? De como ir hacia atrás más que hacia adelante. Creo que hay grandes saberes, grandes maestros que dejaron huellas y que me gusta volver a que no se pierdan, ¿no? Esos saberes. ¿Y cuáles son tus incertidumbres? Porque se conocen bien las incertidumbres de las personas que vivimos en las ciudades, ¿no? Qué sé yo, si vamos a tener alimento o en lo cotidiano, si el colectivo va a venir a la hora que lo esperás, tantas cosas. Vivimos en la incertidumbre. ¿Cuáles son las tuyas? Mi incertidumbre por ahí tiene más que ver con, bueno, esto, al no saber dónde voy a vivir o si voy a formar una familia Claro. el día de mañana, como se vuelve un poco más incierto, ¿no? Porque uno está abierto a vivir como la presencia y deja de ponerle tanto foco, por ejemplo, a esto, a lo que muchas personas sueñan, que es tener una casa, una familia, ¿Y esa perros. familia la pensás nómade también, por lo que decís, o cómo, Creo cómo que sí, sería? siempre va a tener un ADN viajero Claro. y sí, seguramente. ¿Qué fue lo que más te impactó de todo lo que te encontraste? Por ahí, en lo referido a lo humano, algo que hayas dicho, ay, qué lindo que es formar parte de la familia humana. Mm. Em, Se me viene así como un Mm, flash estuve en noviembre y en octubre en India mm, y el segundo día que llegué empecé a caminar y encontré un templo muy pequeño, estaba con un amigo, entré a ese templo y habían señores muy viejitos, ya no tenían dientes mm, y me invitan a sentarme ahí con ellos estaban cantando mantras y me invitan a cantar. Una mujer me pone un yal con una sonrisa en los ojos. En India tienen esto de que te miran y como que te penetran el mm. alma, ¿no? Y yo los veía con una felicidad tan auténtica y, y me emocioné mucho porque pensé en esto de qué manera tan hermosa de envejecer, ¿no? Uno Sí. tiende a pensar que cuando va a envejecer va a perder vitalidad y va a perder ganas y yo nunca vi tantas ganas, ¿no? Como tanto entusiasmo por la vida, como en ese rato que compartí con ellos y me dio mucha esperanza, ¿no? En la humanidad. Bueno, creo que nos acabás de transmitir eso, ganas, esperanza y también esa mirada límpida que tenés tiene que ver, me parece, con ese estar en el mundo presente, en el mundo que deseamos y haciendo las cosas que queremos. Paula nos dice, es posible, nos ha estado diciendo desde que arrancamos a conversar. Gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, a la vuelta más historias, porque estamos en la transición hacia mundos que en muchos casos desconocemos, hacia otros aprendizajes, hacia despabilarnos para finalmente echarnos a andar. Recién conversábamos con Paula, que está asentada transitoriamente en Costa Rica, estaba de paso por Buenos Aires. Y ahora nos vamos a Colombia para conocer a María y Pipe. Se llama María, pero por alguna razón que nos va a contar, se dice que, o le dicen María. ¿Cómo les va? ¿Por dónde andan? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. Estamos en Santa Verónica, es un lugar poco frecuentado aquí en Colombia por todo el mundo. Lo descubrimos porque el kitesurf es muy famoso en esta región y vinimos acá a hacer este deporte por unos días y nos encantó, es precioso Y este para lugar. ubicarlos, queda en el Caribe colombiano, entre Cartagena y Barranquilla, totalmente equidistante entre las dos. Digamos de entrada que no están de vacaciones, forman parte de esas personas que viven de un modo nómada, es decir, en diferentes lugares. En el caso de ustedes, han arrancado por el país donde viven. La idea es seguir recorriendo. ¿Por qué decidieron esto? ¿En qué términos? Y si efectivamente no están de vacaciones y además trabajan.
Claro que sí, Sergio. Nosotros tomamos la decisión, nosotros empezamos como pareja hace 3 años larguitos y nos fuimos a viajar por Argentina y por Chile precisamente. Y entre un cruce fronterizo entre Pucón y San Martín de los Andes, nos recogió un carro casa, nos enamoramos con el concepto, queríamos seguir viajando, pero sin tantas limitaciones y más flexibilidad. Y ahí es donde tomamos la decisión de comprar a Canelita y montarnos en un viaje que es viajar por Sudamérica en un carro casa. Dijimos, ¿por dónde vamos a empezar? Y siempre todas las personas, pues no todas las personas, pero es usual que las personas se vayan a otros países y quieran conocer por fuera y por fuera. Pero nosotros dijimos, ¿por qué no conocemos primero nuestro país realmente antes de salir? Entonces ahí es que decidimos, vamos a darle la vuelta a Colombia sin mucha prisa, con mucho detalle, como que generando esas raíces fuertes con nuestra cultura y nuestro país, y ahí sí después ya vamos otra vez hacia abajo, camino hasta Ushuaia. ¿Cómo es Así la es. convivencia en la casa rodante? Así le decimos nosotros por acá, Marian. Rodan. Bien, es excelente. Esa es una pregunta que muchas personas nos hacen porque pasamos 24/7 juntos, o sea, todo lo hacemos juntos, todo, literalmente todo. Y nos va muy bien. Creo que algo que nos ha funcionado a nosotros es que nos caemos bien y tenemos un mismo proyecto de vida. Entonces, no pasa como alguna vez a todos nos ha pasado con otras parejas que yo quiero hacer algo y me toca convencerlo de hacerlo. Es como, ay, acompáñame a tal cosa, sino que yo le digo como, ve, hagamos tal cosa. Y él dice sí. O sea, como que todos son actividades que nos gustan a los dos. Trabajamos, inclusive trabajamos juntos, trabajamos entre semana y cada uno está en su escritorio. Hay veces que somos simplemente compañeros de camper, otros días somos novios, otros días somos solo amigos. O sea, no es una dinámica complicada, es muy fácil. Poco, la gente dice, no, y pelea mucho, y yo digo, no, o sea, muy Les difícil puedo- peleamos. María tiene 28, tiene Pipe 34. ¿Les puedo preguntar de qué trabajan? ¿Cómo hacen el trabajo estando así todo el tiempo en lugares diferentes? Total, bueno, pues antes, curiosamente, pues te cuento rápidamente antes qué hacíamos. Antes yo era abogado, pues sigo siendo abogado, pero ya no ejerzo. Trabajaba en una firma de propiedad intelectual muy importante en el país. María era psicóloga organizacional y del consumidor, trabajaba en una empresa farmacéutica multinacional. O sea, muy buenos trabajos, lo que la gente diría, pues chequea todas las cosas para estar bien, pero a nosotros nos faltaba algo, no giraban con nuestro propósito de vida. Y ahí es donde empezamos como en una Búsqueda. búsqueda interior de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente resuena conmigo para totalmente ser feliz? Y entonces ahí soltamos nuestros trabajos corporativos, decimos, no es lo que queremos nosotros Ujú. llegar a ser, y tomamos la decisión de viajar y ejercer Emprender. y emprender en forma digital. Actualmente, para ya responderte tu pregunta, tenemos una empresa de salud mental generamos bienestar a través de la música terapéutica, las meditaciones guiadas y los ejercicios de respiración. Se llama Lo Harmony, es una app, y también generamos contenido en redes sociales y acompañamos a personas en procesos de transformación para lograr encontrar primero ese propósito de vida, porque es muy difícil encontrar el propósito de vida, Y y, monetizar. O y sea, monetizar y ser capaz de monetizar ese propósito de vida. A eso nos sí, dedicamos. la gente le tiene mucho miedo a ponerle precio a su pasión. Cree que como es pasión y la hace con gusto y la hace con amor, no puede vivir de eso, o la gente no pagaría por eso, pero realmente hay muchas otras personas que quieren aprender lo que tú ya llevas años haciendo, lo que tú ya eres experto, o hay muchas necesidades, pueden entretener, hasta la crítica es una necesidad que se paga. Bonito lo que están diciendo, conectar con la pasión, conectar con sus trabajos, conectar con las comunidades locales. Vamos a ver un fragmento de la práctica de eso, cómo conectan con una comunidad local.
¿Qué aprendieron de esa experiencia con tambores al lado del mar? Un bellísimo paisaje que disfrutamos acá. Fue mágico. Para mí fue muy transformador porque las personas de esa comunidad habían sufrido mucho de violencia. Pues me imagino que para nadie es un secreto que Ujú. Colombia sufrió mucho de narcotráfico, mucho de la guerrilla, y esa era una zona donde los grupos armados habían generado mucho conflicto, mucho dolor, y ellos por medio de la música transformaron ese dolor. Y ahorita lo que hacen es, ya es un lugar seguro para viajar, inclusive hay Ujú. muchísimos extranjeros, o sea, hay demasiados extranjeros en esa región, pero ellos a partir de la transformación de ese dolor que vieron en esa época, enseñan a ponerla en los tambores. Entonces, no solamente es una clase donde uno aprende el instrumento, sino que logra poner esas emociones en la música y en una horita tú ya estás como transformado de todas esas, la música, las vibraciones, el ambiente, el atardecer, el mar, mejor dicho, fue muy transformador para nosotros esa clase. Quienes vivimos en un lugar de modo más o menos permanente, proyectamos cosas, ¿no? El alquiler del próximo mes o del próximo año, dónde mandaremos a nuestros hijos a la escuela cuando cuando vaya transcurriendo el tiempo. ¿Ustedes proyectan diferente? De alguna, sí, es diferente, pero con algún, yo diría que con un grado Adaptabilidad. de adaptabilidad, de flexibilidad. Nosotros efectivamente tenemos metas y ambiciones personales y profesionales, porque como bien dijimos al principio, nosotros no dejamos todo atrás y simplemente nos convertimos en viajeros, sino que tenemos todavía metas personales y profesionales por cumplir. Pero más digamos, en la proyección de por dónde vamos a ir, por ejemplo, un ejemplo, cuál va a ser nuestra ruta. Al principio empezamos Mm. trayéndonos ese cuadriculado de la vida corporativa, de decir, ok, vamos a planear, aquí salimos y aquí tomamos esta ruta y aquí tenemos que estar en esta época, para esta época tenemos que estar por acá. Si fuera así, nosotros deberíamos estar en Ushuaia allá Sí. y Ujú. estamos lejos de estarlo porque pues ya aprendimos que la flexibilidad y la serendipia, no sé si esa palabra, serendipia, nos la tenemos que permitir. Esa, Sí, es adaptarse al día a día. Sobre todo yo era como la más cuadriculada. Yo necesitaba saber dónde iba a estar la siguiente semana. Y hoy, después de casi año y medio viajando en la van, he aprendido que uno a veces ni siquiera sabe dónde va a dormir esa misma noche. Y es Eh, adaptarse, es aprender a adaptarse y saber vivir muy, muy en el aquí y en mm. el ahora. Son nómades, viven ahora mismo, en este momento, en Santa Verónica, en Colombia. Nos han dicho que van a recorrer bien su país y después van a salir a otros países para conocer otras culturas. De este modo festejan los nómades el cumpleaños. Hoy vamos a hacer noche de cine y vamos a invitar a toda la gente del bar. Son las 10. ¿Qué tal? Amarrando. Y va llegando la gente. Difícil no enamorarse un poco de todo lo que vemos. ¿Todo es bonito? Todo es bonito, sí, algo, y esto se lo voy a dar, esto es un regalo que le voy a dar a mis papás, y es que este es el aprendizaje más bonito que yo he tenido de ellos, y es siempre encontrar la belleza en todo, en Qué todo. lindo. Y mis papás sí son el ejemplo extremo en ese sentido, y es que ellos ven lo lindo en cuantas cosas se les aparezca, hasta en lo malo, y nosotros nos hemos permitido hacer eso a lo largo del viaje. Ha sido muy mágico, hemos tenido problemas, el carro se ha dañado muchas veces. En seguridad, gracias a Dios, no nos ha pasado absolutamente nada, nos hemos sentido súper seguros, dejamos la van abierta, dormimos con todo abierto y no ha pasado nada, pero, pero yo diría, si me preguntan, diría sí, todo es bonito. Ujú. sí, todo es muy bello, la verdad. Y quisiera como anotar una cosa que me pareció chévere de ese video que mostraron, y es como la relación de nosotros de viajeros de, con las comunidades con las que tocamos. Es que nosotros vemos los viajes no como ir a aprender aquí y aprender y a tomar y a conocer la cultura, sino que también hay que dar. O sea, nosotros Qué cuando bueno. pasamos como viajeros tenemos que mantener una sostenibilidad y es
tanto como te aprendo de ti o, o uso los recursos tuyos para mi bienestar como viajero, también te doy. Entonces, es una forma como de give back nosotros hacia las comunidades y tratamos de hacer ese tipo de actividades con ellas. En este Y ahí, caso, una película era, ¿no? Ofrecieron un cine. sí, sí, sí. Esa- Y ahí es importante entender que uno no va a colonizar, o sea, uno no va a Ah, decir, es que la vida que yo vivo es la buena vida y tú tienes que aprender a vivir así y yo voy a ayudarte y voy a asistirte y entonces, por qué no estás comiendo, no sé, ahorita hay que comer avena y temacha y comer solo saludable y yo veo que en el lugar donde vamos comen solo fritos, entonces yo voy a criticarlos porque, pero es que comen todo frito, ¿cómo se los...? No, es entender su cultura, entender mi cultura y desde o sea, desde un mundo muy parejo, como convivir y aportar desde nuestro ser sin tratar de transformar la cultura de esas personas. ¿se encuentran con muchas personas que están haciendo la vida que ustedes hacen, que están viviendo esa vida? Sí, muchísimas más de las que creímos al principio que nos íbamos a encontrar. Eh, es como todo, Sergio, cuando tú quieres comprar el último Renault y dices, ya, me quiero ir por el Renault, empiezas a verlo y empiezas a verlo en la calle y empiezas porque uno está metido en el cuento. Entonces, al principio, cuando no estábamos metidos en este cuento, pues no nos percatábamos de la cantidad de gente. Cuando nos metemos en este cuento de estar no solo en una van, sino también viajando mientras trabajamos y cumpliendo nuestro propósito a través de los viajes y demás, encontramos un montón de gente que hace lo mismo y compartimos con mucha gente que hace lo mismo. Y es muy bonito porque se vuelven como, Se vuelve un barrio. se vuelve un bar, Quis- hay quisi- sinergias chéveres. Quisiera invitarlos a imaginar mundos posibles, fuera de las estructuras que conocemos. Ustedes están ejerciendo un poco esa mirada periférica. ¿Qué mundo imaginan? Pues mundos de bienestar, Yo podría responderlo si fuera un mundo como ideal. Yo siempre hablo mucho de la pirámide de Maslow. Entonces, para uno llegar a este punto donde uno ya está pensando en su propósito de vida, en sus proyecciones, tiene que tener ciertas eh, necesidades suplidas. O sea, la alimentación, la seguridad, el trabajo, que es todo lo que habla la pirámide de Maslow. Entonces, para mí, un mundo ideal sería donde todos estuviéramos en el último escalón de la pirámide, buscando nuestros propósitos, viviendo muy desde lo que nos apasiona, viviendo muy desde el amar y servir al otro, porque algo que para nosotros es importante es que nosotros venimos a este mundo a servir. ¿Cómo? Esa es como la misión de cada uno en encontrarla en el planeta. Pero creo que es venir a dar de lo que somos. Qué bonito esto de amar y de servir al otro, poder escucharnos esos nuevos valores que empezamos a poner más arriba en la pirámide, como decís, María, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay algo que también es parte de la crianza y es, a nosotros siempre nos dijeron, al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, los que tenemos como esa oportunidad de haber tenido pues todas esas necesidades ya cumplidas, pues tenemos mayor responsabilidad de dar de lo que somos y de aportar al que todavía no tiene. Les mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires. No sé si quieren decir alguna frase de final. Pipe y María están en Colombia, los escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Sergio, realmente por el tiempo, por la oportunidad. Nosotros pues tenemos acuñado algo que sí es, nosotros somos los cazatardeceres y nos encuentran en redes sociales como los cazatardeceres, porque nosotros vemos y metaforizamos el atardecer en algo muy importante, es que la vida para nosotros es un atardecer y hay que disfrutarla mientras sucede. Natura. Entonces es muy en el aquí y en el ahora y es un instante, el atardecer es un momentico. Entonces disfrutemos de esa vida, disfrutemos de ese atardecer. Y a mayor libertad, mayor responsabilidad. Correcto. Les mandamos un abrazo muy grande. Que sigan bien. Chao, Muy bien. gracias por Chao, la chao. invitación. Chao, chao. Los caza atardeceres, para terminar el encuentro de hoy, desde Colombia, contándonos su vida en definitiva, que conecta
con la naturaleza, con sus propósitos, con el trabajo, con sus ganas de pasarla bien y de intercambiar con todas aquellas personas que se van encontrando. Dijeron con mucha claridad, no vamos a tomar exclusivamente, vamos a tomar parte de esas sabidurías y vamos a entregar parte de las nuestras o de lo que sabemos. Que tengan una linda noche y nos encontramos cuando tengan un rato por ahí y quieran pasar por este mismo canal. Que la pasen muy bien.